traumas viviste tú? Tengo ganas de llorar, yo no quiero hablar de eso. Eso es horrible. Eso es horrible, de verdad. Hola, hola mi gente, Dios les bendiga grandemente. El día de hoy estamos aquí con una hermana, Catherine, que va a contarnos, a darnos una palabra poderosa y que tiene un testimonio que va a impactar la vida de muchos de ustedes. Estamos aquí para bendecir sus vidas. No olvides una vez más suscribirte, dar like y darle a la campanita para que te notifiquen, compartirle a cada uno de tus amigos y familiares para que reciban esta bendición. Dios te bendiga, Catherine Espinosa. Estoy contento de estar aquí contigo una vez más. Mucho tiempo que hemos estado hablando sobre esta pequeña y poderosa palabra que tú tienes para nosotros, este testimonio impactante que Dios permitió que pasaras de alguna forma u otra. Pero queremos primeramente saber quién tú eres, de dónde eres y quién es Catherine. Hola, buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Catherine Espinosa. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Por tomarme en cuenta aquí a poder dar este testimonio que espero que sea de bendición para muchas personas. Amén. Ahora mismo estamos aquí en España. Llevo 9 años aquí. ¿De dónde viene Catherine? ¿Dónde nace Catherine? Ahorita estamos en España, pero exactamente ¿de dónde tú vienes? O sea, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué tiempo tienes en Dios? Vale, yo nací en Venezuela. Actualmente tengo 36 años de edad. Conozco a Dios. Me convertí a Dios y decidí aceptarle mi corazón, darle mi corazón a Dios cuando tenía unos 5 años de edad, que fue una hermana a la casa. Iban a orar siempre a diferentes casas y eso. Y ella era una señora mayor, una hermana muy mayor, y se me acercó y me dijo: hola niña, yo quiero orar por ti, ¿tú aceptas a Cristo en tu corazón? Y yo le dije que sí, que yo aceptaba a Cristo en mi corazón. Y de ahí en adelante mi vida en el área espiritual hubo como un antes y un después. Porque a partir de ahí empecé como a ver más cosas en el mundo espiritual. Podía percibir muchas cosas cuando dormía. Recuerdo que una vez mi papá me estaba enseñando a orar y yo siempre oraba con las manos así en la cara, y recuerdo que vi como algo en mi mano y por eso digo que se abrieron cosas en mí a nivel espiritual. ¿Por qué tú dices que automáticamente a los 5 años te convertiste, aceptaste a Jesús? ¿Por qué tú dices que se abrieron cosas, que empezaste a mirar, que veías cosas? ¿Qué veías? ¿Qué se abrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llevó a que eso se activara? Bueno, yo considero que se activó la parte, o sea, como que si se hubiese quitado un velo en mí y podía discernir más la parte espiritual. Que antes de eso lo podía discernir un poco, pero pude tener como un poco más de entendimiento en cosas a pesar de tener corta edad. Recuerdo también, bueno, a esa edad mi padre me enseñó a orar, yo pude orar. Crecí en el evangelio, yendo a la iglesia, a los evangelismos, a los cultos de niños. Iba a campamentos, iba a vigilias, entregábamos tratados en la calle con mis padres, le decía a las personas: Cristo te ama, y le entregaba el tratado. Me encantaba ponerme en la iglesia, en la entrada o la salida, como le quieras llamar, y siempre me despedía de todo el mundo. Me fascinaba siendo una niña. Me encantaba mirar a todo el mundo, y así que yo sabía quién había ido a la iglesia y quién no había ido también. Yo le decía: hola, bendiciones,
bye, o cuando ya se iba, adiós, bendiciones, y yo era tan feliz así, como pendiente de la gente. Me gustaba mucho tener como ese contacto con las personas, siendo muy pequeña. Luego, a pesar de que crecí en ese ambiente cristiano evangélico, recuerdo que aún así yo tenía como cierto vacío en mi corazón, aunque parezca algo extraño y eso. ¿Y se puede una persona que acepta a Cristo, que es cristiano, que es evangélico, donde la Biblia dice que ese vacío Dios lo va a llenar, se puede, yendo a la iglesia, visitando de Dios, aún sentir ese vacío que tú nos explicas? Yo creo que en mi caso, y no sé si en el de muchas otras personas, creo que el vacío es lleno por completo por Dios cuando tú de verdad tienes una vida íntima y una relación continua con Dios, porque Él es el que nos puede llenar diariamente, o sea, es por eso que dice Él es el pan de vida, el agua de vida, y nosotros tenemos que estar continuamente buscando de su presencia, porque si nosotros dejamos, así sea un día, dejamos de orar, de leer la palabra, se siente el efecto en nosotros, en cómo puede ser a lo mejor en nuestro carácter, en prácticas que tengamos, o hasta podemos tener falta de discernimiento en cosas que se están moviendo alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. Por eso que en la Biblia dice también, el Señor nos dice que tenemos que orar sin cesar y orar y velar. Tenemos que estar velando constantemente. Entonces creo que eso es muy importante para nosotros, tener esa vida llena de Dios. Es como que si tú dejas de comer, lamentablemente un día, ya el otro día también se va a notar, o sea, ya no tienes demasiada hambre. Entonces, y así te vas debilitando si dejas de comer por muchos días. Entonces yo creo que espiritualmente es lo mismo, o sea, tú buscas de Dios, tienes esa relación íntima con Dios y te llenas y te fortaleces espiritualmente. Exacto. Y entonces, tú sabiendo eso, en ese tiempo, ¿por qué tú sentías el vacío específicamente? ¿Qué te hacía sentirlo? Vale. ¿Qué era lo que pasaba? Ok, yo no sabía, claro, creciendo y eso, yo no sabía que tenía ese vacío. Yo recuerdo que yo me sentía a veces triste siendo una niña. Yo a veces me sentía muy triste, me sentía sola, sentía como esa falta de afecto y tal, de cariño. Claro, ya más grandecita puedo entender específicamente qué era, y por eso lo puedo decir ahora, que era, que sentía ese vacío. ¿Cuál era? Era en la parte emocional, por el tema de mis padres y eso, porque no les voy a decir que ellos fueron malas personas ni nada por el estilo, pero al ser tan un poquito fríos y eso abrió cosas en mí, creó heridas, sí, vamos a decir heridas, grandes, que yo intenté en su tiempo y en su manera llenar con una cosa u otra. Y recuerdo que yo pude tener realmente ese verdadero encuentro con Jesús, y de ahí en adelante pude seguir adelante, aún con fallas y debilidades y todo, pero firme y muy consciente de tener esa vida íntima y esa relación constante con Dios. Fue a partir de mis 18 años en adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que yo tenía un novio en ese momento, y en búsqueda de llenar ese vacío de la parte afectiva, amorosa, recuerdo que yo caí lamentablemente en fornicación con ese muchacho, ese chico. ¿Ya tú estando en la iglesia? Estando en la iglesia. ¿Él era de la iglesia? No. Ok. El chico no era de la iglesia, nunca me gustaron ninguno de los chicos de la iglesia, no me gustaban. Siempre dicen que los hombres decimos que las mujeres de la iglesia como que ahí no está la de nosotros, pero las mujeres también siempre dicen que en la iglesia nunca están y siempre terminan casándose de otra iglesia
o así. Entonces, él no iba a ninguna de las iglesias. No, él no era cristiano, ni tenía ganas de buscar de Dios, ni nada, o sea, nada. Pero era un chico súper bien, él me trataba muy bien, era demasiado bien conmigo y llenaba esa parte que yo estaba necesitando como persona, como chica, como mujer en esa etapa en la que uno también tiene sus hormonas activas y tal, ¿sabes? Así en búsqueda del chico que me gusta. En búsqueda de la felicidad. Sí. Y entonces en iglesia no encontraba nada de eso. En la iglesia yo creo que yo no le gustaba a nadie porque nadie se me acercaba para buscarme ni nada. Y sabes que ahí en la calle la gente sí son más pila, más así, sí, eso sí. Entonces ese chico era así, era muy bien, era deportista, a mí me encantaba, yo me derretía por ese muchacho, me fascinaba. Y con él fui que yo caí lamentablemente en la fornicación con ese muchacho. Luego terminamos, yo terminé con él y recuerdo que fuimos a ¿cómo es que se llama? Un encuentro. En iglesias le hacían encuentros. Un retiro espiritual. Exacto. Fueron a un lugar apartado para los que no dominan el término encuentro en distintas partes del mundo que nos siguen. Exacto. Es un retiro donde van un fin de semana, 2 o 3 días, y pues entonces allí los líderes de la iglesia le oran, ellos imparten temas positivos de sanidad emocional, el corazón, el perdón, un sinnúmero de temas muy importantes que les recomiendo ir a un retiro de estos espirituales. Entonces, bueno, fuiste al retiro espiritual. Sí, fui al retiro espiritual y allí Dios me habló en muchas áreas, de verdad que sentí como una libertad y una liberación en muchas áreas que no sabía que estaba mal y el por qué yo cargaba con esas cosas. Pude perdonar la falta de afecto y de cariño que yo quería recibirlo de una manera de mis padres, pero bueno, vamos a entender que las personas dan como fueron enseñados, o sea, no se les puede pedir más, o sea, ellos recibieron eso y ellos lo dan, lo repiten así. Y entonces yo pude entender eso y también otra cosa es que Dios me enseñó en ese momento de que yo como había entendido esto en mi vida, yo tenía que ser más bien la que iba a enseñarles a ellos, a mis padres, a ser yo la cariñosa, o sea, todo lo que yo quería recibir de ellos, ser yo con ellos de esa manera, para romper ese patrón y enseñarles algo nuevo que ellos no sabían. Bueno, sabes que ahí nos decían que perdona a las personas que te han fallado, perdona y no sé qué. Y yo llegué, y dije, ay, tengo que hablar. Claro, te dicen que perdones, pero no necesariamente tienes que buscar a la persona y pedirle perdón o lo que sea. Pero yo estaba como un poco inmadura en ese sentido, porque hay que reconocerlo. Y yo fui y busqué al chico, que era mi debilidad. Recuerdo que yo lo busqué, yo le dije, ay, mira, sabes que quiero hablar contigo y tal, y él ni corto ni perezoso dijo que sí, no te preocupes. Bueno, terminó todo mal, lamentablemente, y ahí automáticamente salí embarazada. Es decir, que cuando fuiste a pedirle perdón, fuiste, pero saliste de la actividad, fuiste a pedirle perdón, pero lamentablemente como era mi debilidad, volvieron y se reconciliaron. Prácticamente. Sí, algo así. Sí, nos reconciliamos y entonces yo caí en mi antigua práctica con el chico, porque vuelvo y repito, o sea, el chico de verdad que era una debilidad muy grande para mí y lamentablemente quedé embarazada del chico y yo recuerdo que yo le quise decir a él que era lo que me había pasado. Yo no, o sea, yo sospechaba que estaba embarazada por cosas que me pasaban en el cuerpo. Y yo no le quise decir nada todavía al chico, pero yo tenía un mejor amigo en ese momento
Y yo le dije a él, mira, me está pasando esto, y yo hice esto mal y tal, y no sé qué. Entonces él me dijo, no, vamos a hacer algo, vamos a salir de duda, vamos y vamos para el hospital y usted se va a hacer su prueba y tal de sangre y vamos para ver qué va a aparecer allí. Y sí, él me acompañó, fuimos y sí, apareció que está embarazado. Y yo no quise, yo nunca quise decirle nada al chico, nunca le dije nada al chico. ¿Por qué nunca le quisiste decir? Porque yo vi que yo intenté como acercarme a él y le lancé como una punta, vamos a decirlo así. Yo intenté como que, ay, mire, si en algún momento yo llego a salir embarazada, y él me salió con algo, como con una patada, una cosa, y me empezó como a sacar un poco el cuerpo, y ya yo lo capté, yo no iba a andar detrás de él, porque ya yo sabía cuáles eran sus intenciones entonces. Y yo así, yo dije, no, de lejos con él, ya yo sé qué es lo que me va a esperar. ¿Y no hubiese sido mejor ir directamente y decirle, mira, está pasando esto, para ver cómo él actuaba No hacía falta. en el momento real? No hacía falta. Cuando más adelante él se enteró, ¿cuál fue su reacción? Él nunca se enteró. Yo nunca le quise decir nada a él, no. Por eso, porque como yo vi su actitud al inicio, no hacía falta ser tan inteligente para yo buscar más y que él me dijera, no, tú te vas a encargar solo del niño, ¿me entiendes? Entonces yo, para evitarme eso, yo decidí no decirle nada. ¿No consideras que fue un error de tu parte? No. A ver, vamos a abrir un paréntesis. Porque puede ser que él diga eso y que esas fueran sus intenciones, pero también pudo haber sido que tú le dices y él dice, de repente sale corriendo, normal, pero hubiese podido venir. Es decir, como que siento que no diste el beneficio de la duda, o sea, sino que solamente por lo que tú pensaste decidiste no decirle, pero no sabemos cómo él hubiese actuado al él saber que hay un hijo suyo que está esperando. Ya, pero es que por eso yo dije que él era una mentecita, porque él lo que quería era, como dicen aquí, nada, eso es lo que él quería. Entonces yo me di cuenta que eso era lo que él quería y que va a haber ahí no va a haber nada. Yo me acuerdo que yo llegué y le hice esa pregunta y de ahí en adelante él me empezó a sacar el cuerpo. Yo sabía que él estaba en el piso donde él vivía y yo lo buscaba, en el apartamento o piso como se le dice aquí, y que no estaba, le decía al papá que me dijera que no estaba y yo sabía que él estaba ahí. Entonces yo no necesitaba decirle nada. Ya tú sabías lo que había también. Claro, ya yo sabía lo que me iba a tener. Obviamente ya él sabía lo que había hecho, ya él sabe que tú te le fuiste por abajo, tú prácticamente, vamos a decir en ciertas palabras, probándolo, y pues entonces ya él captó el mensaje, estaba sobre aviso, y ya no hacía falta, sino que se abrió. Exacto, entonces en ese momento yo recuerdo que ¿Cómo tú te sentiste? Ahora me sentí mal, fatal. Y recuerdo que yo estaba llorando mucho porque yo decía, ¿y cómo voy a hacer yo con este niño? Sí, ¿qué voy a hacer yo ahora tan joven? Yo estaba jovencita, yo lo que tenía eran 18 años. Jovencita. Y recuerdo que mi amigo me dice, Katherine, no te preocupes. Yo estaba llorando en el hospital donde me hice la prueba. Entonces, había un médico que escuchó las cosas y lo llamó a él y mientras yo seguía llorando, y él viene y me dice, Katherine, mira, este médico me dijo algo, que él te va a ayudar. Yo inocente, de verdad, yo estaba inocente. Sí, yo me decía, pero ¿cómo me va a ayudar? Bueno, vamos a escucharlo. Entonces me siento y el médico me dice, mira, tienes que ir para este lugar, me dio una dirección y tal, y ahí te van a ayudar con el problema. Claro, ahí lo que me estaba era mandando, mi amigo fue el que me explicó y me dijo, Katherine, él lo que te está diciendo es que es para que tú abortes. Y ahí hay que averiguar cuánto es y tal. O sea, mi amigo me dijo, era que yo abortara, que la solución era abortar. Eso es lo que él me dijo. Entonces yo también lo vi como una solución. Yo tampoco sabía cómo eran los abortos. Yo no sabía qué daño iba a producir un aborto en mi vida a nivel espiritual y emocional. Yo no sabía nada de eso. Entonces yo llegué y le dije, yo pensaba que era algo así sencillo y que no era nada más, ¿me entiendes? Porque yo creo que tenía un mes o menos de un mes tenía.
y yo lo vi normal. Yo dije, bueno, no pasa nada, es algo que no se ve, es algo que tal, y entonces yo no lo vi grave, para ser sincera, yo no lo vi grave. Y sí, nos fuimos y tal a ese lugar. Recuerdo que fui para donde el doctor me dijo cuánto me iba a cobrar y tal. Y sí, me dijo que me iba a cobrar un dinero y tal. Y él ya después me pasó y me hizo lo que me iba a hacer. Una cosa horrible, horrible, que después yo me puse a investigar al tiempo, pero a los años, porque yo viví unos traumas horribles a raíz de eso. Unos traumas, una cosa demasiado fuerte, que por eso yo a nadie le deseo que hagan eso en su vida. ¿Qué traumas viviste tú? Tengo ganas de llorar, yo no quiero hablar de eso. Eso es horrible. Eso es horrible, de verdad. Sí, eso. Yo sé que hay muchas personas que nos están mirando, muchas mujeres que están allí, que han pasado por algo parecido y hasta peor. Y yo sé que se van a sentir identificadas y mediante este testimonio impactante van a sentir van a ser liberadas en el nombre de Jesús. Amén. Porque aunque uno se siente mal, existen traumas, pero también sé de que Dios te puede sacar de allí, te puede levantar. Amén. Dios te puede restaurar. Así como Dios lo hizo con ella, que hoy día goza de una linda y bella familia, es un bello y hermoso hijo, esposo, Amén. un lindo hogar. Así yo sé que tú puedes. Amén. Y que Dios lo va a hacer en tu vida. Cuando tú piensas y crees que no hay solución, hay solución. Moisés, el hombre con el llamado más grande que tiene la Biblia, este hombre mató a un hombre y era digno de muerte, había que matarlo. Pero este hombre tuvo que salir huyendo, tuvo que dejarlo todo, lo perdió todo. Y cuando él creyó que ya no tenía solución ni opción en su vida, Dios se le apareció. Cuando nadie lo quería, cuando todos le dieron la espalda, Hachén se le salió al encuentro y hizo de este hombre un gran hombre. Se cumplió el propósito de Dios para su vida. Lo que Dios dijo que se va a cumplir en tu vida, por más obstáculos, por más que tú hayas matado a un hombre y hayas tenido que salir corriendo y esconderte, Dios hoy te dice, el propósito en tu vida se va a cumplir. No importa el error que has cometido, Dios te saldrá al encuentro, porque hay algo que está marcado para tu vida, que debes hacer en esta tierra, y es el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Amén. Dios solo quiere que te reconcilies con Él, que le pides perdón, que te humilles, para Él entonces levantarte y Él llevar a cabo lo que el enemigo quiso impedir, pero no será suficiente. Aunque tengas que salir huyendo 40 años por allí, Dios te devolverá empoderado en Él, y con el poder de Dios, siempre y cuando te humilles, Dios te levantará. Entonces, Katherine, fueron fuertes los traumas, fueron complicados. Fue un trauma horrible porque, por ejemplo, eso te bajó la autoestima, horrible. Sientes una culpa todos los días. Es algo a nivel emocional, es algo muy fuerte. Hay mujeres que sufren de depresión, pueden buscar todas las consecuencias, no solo físicas, sino emocionales, que genera practicarse un aborto. Y en el mejor de los casos quedas así, pues. Pero hay mujeres que quedan estériles, hay mujeres que mueren porque le hacen una práctica mal y lamentablemente mueren. Pero yo siempre tenía como, a nivel espiritual se abre una puerta
porque sabemos que eso es un asesinato, o sea, tú asesinas a tu bebé, no es que es un gusanito que no tiene vida, que no siente ni nada, si es un ser humano que siente y padece y tiene vida, desde que entra, desde que está dentro de la mujer, es una vida, es un ser. Entonces, si tú arremetes contra ese ser, aunque sea así del tamaño de lo que sea, chiquitico, tú estás arremetiendo contra una vida y eso es asesinato. Entonces abres una puerta a nivel espiritual y yo recibía acusaciones a nivel espiritual todos los días de los mismos demonios, del mismo diablo, todos los días. ¿Por qué tiempo tú recibiste esas acusaciones? Durante 3 años, todos los días. Yo no podía escuchar, yo no podía ver bebés, yo no podía escuchar a un bebé, yo no podía ver películas que hubiera un bebé, yo no podía saber el tema de no podía ni escuchar la palabra. O sea, eso yo me ponía a llorar, privada, a llorar, porque eso fue algo horrible para mí. Entonces el diablo me acusaba, me decía que yo nunca iba a tener hijos, que nadie nunca me iba a querer, que yo no servía para nada, que yo no iba a poder hacer nada en mi vida por lo que yo había hecho, y muchas cosas más feas que él siempre se encargaba de meterme en mi mente todo el tiempo. Entonces, lógicamente que yo al recibir todas esas mentiras, yo siempre pensaba que yo no servía, que yo no servía para nada, que nunca iba a servir para nada, no iba a salir adelante, que nadie me iba a querer, que nadie se iba a fijar en mí, o sea, algo horrible. Y eso, que yo nunca iba a tener hijos, que me iba a morir desangrada, así literal, todas esas cosas me decía el mismo diablo. ¿Y cómo en esos 3 años que tú dices que duró aproximadamente, cómo Dios te liberó de eso? O sea, ¿cuál fue el punto que tú dijiste, hasta aquí ya llegaron los 3 años, o sea, pasaron los 3 años, este es el momento? O sea, ¿qué fue lo que trajo esa transformación, esa liberación a tu vida? Sí, una vez yo estaba en un centro de restauración que pertenecía a la iglesia donde estaba yendo en ese momento, y fueron un grupo de hermanas que eran intercesoras y Dios las usaba en liberación. Y ellas fueron orando por cada uno de los hermanos de los chicos que estaban ahí restaurándose. Yo no había planificado estar ahí ese día ni nada, o sea, yo simplemente fui y ya, y me fui a la parte de atrás cuando vi que las hermanas entraron y tal, y iban a orar. Yo dije, no, van a orar por los hermanos, me voy para atrás, y me fui a la parte de atrás donde estaba la playa, y me senté allí, y yo estaba leyendo la Biblia, y estaba allí con un chico que era mi novio, estábamos leyendo la Biblia y tal, ahí estábamos meditando sobre la Biblia, la palabra ahí en ese momento. Y ellas vienen y se acercan, y se me acercan es a mí, y le dijeron a él, mira, necesitamos que te retires porque vamos a hablar es con ella. Lo mandaron a él que se fuera, y ahí ellos empezaron a orar por mí, y automáticamente, es que la hermana me dijo, yo te vi ahí y Dios ya me mostró algo tuyo. Y por eso le dije a él que se fuera. Entonces empezaron a orar por mí, y Dios les mostró todo lo que me había pasado, todo lo que me estaba pasando y todo lo que el diablo les decía, me decía pues todo el tiempo. Y entonces Dios me dijo que hasta ahí, porque Él me había perdonado, que hasta ahí el diablo seguía acusándome, porque Él me había perdonado y Él había echado todos mis pecados al fondo del mar, y de los cuales Él no se acordaba. Entonces, que tuviera la plena seguridad de que yo era su hija, que yo era su princesa. Entonces empezó como a afirmarme, a darme palabras de cómo él me veía a mí, como una joya preciosa, que tenía valor, que tengo valor en él y todas esas cosas. Entonces, a partir de ahí yo me puse a contar. Yo recuerdo que después de ese día y eso, yo conté la fecha en la que yo me había practicado esto, y en ese día, y eran 3 años. Por eso sé que eran 3 años. Entonces sí funciona la liberación, porque hay personas que no creen en la liberación. No, sí funciona. Entonces Dios habla por lo que tú dices, porque hay gente que creen que Dios no habla. No, como sí. Dios le habló y le mostró a esas hermanas. Sí, Dios habla. A partir de ese día,
¿cómo te empezaste a sentir? ¿Volvieron las acusaciones a tu vida? ¿Siguieron los traumas? O literalmente todo desapareció? ¿O de tiempo en tiempo querían venir a acusarte, Sí. pero tú los reprendías y no le dabas? O sea, De tiempo en ¿qué tiempo. pasó? De tiempo en tiempo, el diablo quería venir a acusarme con pensamientos y eso, y también usaba personas. Por ejemplo, recuerdo que yo me iba a bautizar antes de eso. Sí, cuando yo tenía 19, o sea, antes de recibir esa liberación como tal, se le había sumado otro factor de acusación que se me había olvidado decir, y era que yo me iba a bautizar, y me acuerdo que mi hermana estuvo allí en mi bautismo, y yo no quería decir lo que yo había hecho porque yo estaba yendo a una iglesia nueva en ese momento, porque nos habíamos cambiado de ciudad y entonces estaba en una iglesia nueva. Y yo no quería decir ahí donde me iba a bautizar algo que yo había hecho, porque yo sabía que hay gente que o sea, siempre andan con prejuicios, o sea, Sí. ya te tachan y eres un nulo o una nula por lo que hayas hecho. Entonces no creen que Dios le echó su pecado al fondo del mar, esta persona ha cambiado, gloria a Dios que Dios ha transformado la vida de la persona. No, casi siempre hay esas cosas, su prejuicio contra las personas, y yo no quería decir nada, pero el día que yo estaba pensando sí, no, para decir eso, muero para el mundo y vivo para Cristo, vino un hermano que eso no sabía nada de mi vida, nada de nada, y me dijo, el mismo Dios me dijo, tienes que decirlo, tienes que soltar eso, tienes que soltarlo para que seas libre. Entonces, bueno, yo llegué y para que seas de testimonio para los que estaban allí. Y yo llegué y lo dije en mi bautizo no fue ni mi mamá ni mi papá porque no pudieron, pero fue mi hermana. Y mi hermana se aprovechó de eso para las veces que ella le daba la gana, ella me chantajeaba. Ella me decía, si no haces esto, le voy a hacer a mi papá y mi mamá tal cosa. Si no dices esto, le voy a hacer a mi papá y mi mamá. O si teníamos una discusión o lo que fuera, decía, mamá, papá, porque usted sabe. Y se quedaba así, me miraba así como que voy a decir. Pero después, ya después que Dios hizo eso también, en ese año y eso, igual había algo en mí que me decía, como que tienes que decirlo. Claro, a veces venían pensamientos iguales para querer como atacarme. Pero ya no era igual, ya tú estabas no era lo mismo, claro. Ya tú tenías la autoridad de reprender. Ya tú tenías legalidad sobre no, ya, Dios me hizo ver como Él me ve. Sí. Que Él me había perdonado, Él me había limpiado, Él me había hecho libre, y para Él yo soy limpia, una nueva criatura en Él, todo lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas en Él, y Él nos da oportunidad porque Él ve el arrepentimiento que uno tiene, ¿me entiendes? Porque yo hice eso y me arrepentí, yo no quería volver atrás, yo no quería volver a estar con esa persona, el chico, y haciendo las cosas mal, no, yo de verdad quise seguir adelante en los caminos de Dios. Y recuerdo que después me atreví a decirle a mi papá y a mi mamá, justo antes de yo venirme, unos años antes de venirme aquí, yo les dije, hablé con ellos. Justo antes de venir a España, hablaste con ellos. Unos añitos, sí, como un año antes de venirme a España. Eso vienen siendo como 10 años después del proceso, tú le comentaste a ellos. Bueno, hace como unos 11 años de los que llevo aquí. En total, como hace 11 años aproximadamente, yo les dije a ellos lo que había hecho. ¿Y cómo te retrataron ellos? ¿Qué te dijeron ellos? Y para finalizar, luego de eso, ¿qué consejo le das tú a la audiencia? O mujeres que han pasado por esta situación, alrededor del mundo, que te están escuchando, que tal vez están pasando por los mismos traumas que tú conoces, que en algún día tú pasaste, y mujeres que no conocen de Dios, ¿qué consejo tú le das? Pero anteriormente respóndeme la pregunta que te hice. Bueno, mi papá me abrazó y él dijo que no era nadie para juzgarme. Si Dios me había perdonado, él también me perdonaba. Y mi mamá sí fue un poquito más así, más fría. Ella me dijo que porque yo nunca le dije nada,
que yo debí hablar con ellos y tal, y ya, eso fue todo lo que mi mamá me dijo. No me dijo más nada así. Y cada persona reacciona diferente a lo que uno pueda decirle, ¿me entiendes? A lo mejor se sienten engañados y cada quien reacciona de una manera que uno a veces ni se lo espera. ¿Qué más? ¿Qué le puedo yo aconsejar? Bueno, a partir de ahí en adelante, todo ese tiempo caminé en libertad total. Una libertad total en Dios, de que nada ni nadie puede acusarme en nada, pues porque yo entendí el valor que tengo en Dios y eso mismo yo trato de transmitírselo a todas las chicas que pueda, cristianas y no cristianas, que hagas, lo que hayas hecho en tu pasado, no importa, porque eres valiosa para Dios. Dios hace todo nuevo, eres, como dice en la Biblia, pues somos real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Entonces, Amén. eres la princesa de Dios, eres una reina y que más que Él, que conoce tu corazón, conoce la disposición tuya de querer cambiar, de dejar todas esas cosas atrás, sigue adelante al premio de supremo llamamiento. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas Dios las hace nuevas. Entonces que tú puedas caminar en ese camino nuevo que Dios tiene para tu vida y que sigas luchando y avanzando y no te dejes engañar por pensamientos ni por acusaciones que vengan de personas usadas por el mismo enemigo, por el mismo diablo para acusarte, para burlarse de ti, para despreciarte y menospreciarte, que tú tengas tu identidad puesta en Dios, de quién eres tú en Dios y verás todo lo que vas a alcanzar en Cristo. Ese es mi consejo. Que Dios es el que sana los corazones si no conoces a Dios, que Él es el único que puede llenar nuestros vacíos, porque aunque puedas, no sé, casarte, tener un hogar, lo que sea, pero si tú no tienes esa vida de oración, esa vida de búsqueda de Dios todos los días que la necesitamos, porque Él es el único que va a saciar todo nuestro ser, nada ni nadie va a poder llenar tu corazón. Eso es lo que yo puedo decirte, que busques a Dios, que Él es el único que puede sanar y restaurar tu vida. Amén. Y también decirte que no importa lo que pasé en su momento, por dejarme engañar, por el mismo diablo, por mis propias emociones, yo le doy gracias a Dios, porque Dios me regaló un bello hogar, una bonita familia, tengo a mi hijo, que es un regalo de Dios hermoso, que yo pensaba que no iba a tener, pero Dios me lo regaló, y tengo a mi esposo que ahí está, gracias a Dios, con nosotros. Entonces, si Dios, o sea, en Dios sí puede haber un antes y un después, y que los después de Dios, de ahí en adelante, siempre van a ser mucho mejores que tus errores, que no importa lo que sea, Dios siempre te va a dar más allá de lo que tú esperas y de la manera que menos te lo imaginas. Entonces, bueno, bendiciones. Amén, mi hermana, amén, amén. Podemos ver todo lo que un vacío que tú puedas sentir desde niño, rechazo de tus padres o frialdad de ellos, o todas esas cosas, lo que pueden provocar en la vida del ser humano, que a veces te llevan a buscarlo de la manera errónea y te permite, eso te lleva a cometer errores y que pasen un sinnúmero de cosas. Uno trae otro y el otro trae otro, hasta que hay que detenerse, se detiene todo y simplemente comienza de nuevo. Si ya has cometido el error, sigue avanzando, pídele a Dios que te perdone, que te liberte y no te detengas. Si estás a punto de cometer el error, detente. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Gracias por estar aquí una vez más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Jesús está a la puerta de tu vida. Necesito que compartas esto a más personas para que reciban esta poderosa palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.